Revisemos estos ejercicios que quedaban de la primera guía. Los tengo resueltos acá. Igual repetiré algunos para recordar cosas. Y haré comentarios sobre la mayoría. Bueno, sobre todos, ¿vale? El problema 7 me decía que si tengo un conjunto, que es el conjunto 1, 2, 3, 4, ese va a ser el conjunto universal, me pedía determinar el valor de verdad de estas expresiones. Entonces fijémonos que la primera expresión me dice que para todos los x existe algún y tal que cumple esa expresión de ahí. Es decir, que x más y es igual a 6. Yo lo primero que hice, voy a borrar acá para repetir esto, aunque ya saben cuánto va a dar. Pero yo lo primero que hice fue listar todos los elementos del conjunto. Entonces, para todo x, bueno, pues el 1, el 2, el 3 y el 4. Y lo que me dice es que para todos ellos va a existir al menos uno tal que se cumpla esta propiedad. O sea, que x más y sea menor que 6. Y ese que tiene que existir también tiene que pertenecer a ese conjunto, ¿vale? Entonces tengo el 1 y puedo escoger cualquiera, por ejemplo, el 2. Y 1 más 2 me da 3. 3 es menor que 6, por lo tanto se cumple, ya existe. No es el único que existe, no, porque puede ser también el 3. 1 más 3, 4. 4 también es menor que 6. Puede ser el 4. 1 más 4, 5. 5 también es menor que 6. Entonces para el 1 sirven muchos, ¿ya? Para el 2. Para el 2 puedo escoger, por ejemplo, al 1. Y eso también es menor que 6. 2 más 1, 3, menor que 6. Para el 3 puedo escoger al 4, no, porque 3 más 4 me da 7. El 3 no lo escojamos porque como está x e y, se buscaría que fueran diferentes, ¿no? Pero me queda el 2, me queda el 1, puedo hacer por ejemplo el 2. 3 más 2, 5, y 5 es menor que 6, cumple. Y por último tengo 4, y al 4 le puedo sumar por ejemplo el 1, ¿cierto? 4 más 1 es 5 y 5 es menor que 6. Por lo tanto, todo esto se cumple. Quiere decir que esta proposición que está acá es una proposición verdadera, ¿vale? Luego me dice la segunda proposición. Existe un x para todo y tal que cumple esa misma proposición. Y sí existe un x para todos los y. Acá listé todos los y, ¿no? Que son todos los elementos del conjunto. 1, 2, 3, 4. Y lo que me dice esta proposición es, ¿existe un número de esos tal que cuando yo lo sume con todos ellos me dé siempre menor que 6? Sí. Y ese número es el 1, ¿no? El 1 existe en este conjunto y si yo sumo 1 con todos los elementos, pues siempre me da menor a 6. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera. Ahora me dice, existe un x para todo y tal que la suma x más y es mayor a 6. Entonces, para todos los y, acá tendríamos que poner el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Se supone que existe uno de ellos, del 1, del 2, 3, 4, que hace que cuando los sume me dé un número mayor a 6. Pero basta con tener un solo número que no cumpla para demostrar que no existe, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con el 1. Si yo tomo el 1, ¿cierto? No hay un término dentro de ese conjunto que cuando yo lo sume con ese 1 me dé como resultado un número mayor a 6. Porque el mayor que tengo es el 4. 4 más 1 me da 5 y 5 no es mayor que 6. Esta proposición es falsa. Y ya que esto no se cumple, pues la siguiente tampoco se va a cumplir, porque la siguiente me dice que para todo x, para todo y, existe para todo y esos valores que x más y sea mayor a 6. Esto también es falso. Ahora, en el ejercicio 8 me dicen, niegue las proposiciones del problema anterior. Vale, pues entonces fíjese lo que pasa acá. En la primera proposición tenemos acá, para todo x. La negación de un para todo, recuerde que es un existe, ¿no? Luego me dice, existe y la negación del existe es el para todo.
Y por último, recuerde que lo que tengo que hacer es negar la condición. Entonces tengo que negar esto que tengo acá, x más y menor que 6. Si x más y es menor a 6 y lo niego, me queda que x más y es mayor o igual que 6. Porque si era menor, ahora lo niego, y lo contrario a ser menor es ser mayor, pero también está el caso igual. Por eso me queda mayor o igual, ¿vale? Para el siguiente, la negación de existe es un para todo, la negación del para todo es un existe, niego la proposición y por eso me queda mayor o igual. Para el tercero, la negación de existe es un para todo, la negación de un para todo es un existe, y si x más y es mayor a 6, ahora la negación de eso sería que x más y es menor o igual que 6. Fíjense que acá teníamos un mayor, x más y es mayor a 6, ¿no? El mayor se convierte ahora en un menor o igual, que tiene que negarlo. Y por último, para todo x la negación es existe x, para todo y la negación es existe y, x más y mayor a 6, y ahora aquí pues x más y menor o igual que 6, ¿vale? Muy bien, el ejercicio 9 me dice, considere las proposiciones P, Luis estudia, Q, Luis trabaja, simplifique el esquema, resuelva eso y luego demuestre que este equivale a Luis no trabaja. Yo considero que acá hay un error en el enunciado, ¿vale? Porque fíjese, recuerde que nosotros dijimos que hay una regla, la más importante de todas las que listamos, y era que P implica Q, eso era lo mismo que negar P o Q, ¿sí? Acuérdense que esto estaba dentro del listado de reglas que les di y era la regla 15 si no estoy mal, ¿vale? Entonces fíjese, si yo aplico eso en esta parte de la proposición, yo voy a tener, el principio me dice P o Q, aquí está P o Q. Ahora tengo, no P implica Q. Entonces si aplico esta regla me dice, niega el primer término. La negación de P es P. Luego va un O, y luego va un Q, este Q, ¿vale? Y eso se supone que implica la negación de Q, que es este que está acá. Ahora, si tengo P o Q y P o Q, recuerde que esto es una regla de idempotencia y queda el mismo, ¿no? P y Q o P y Q. Entonces P y Q sobrevive y eso se supone que implica no Q. No hay una regla que me permita justificar esto, porque si yo tengo P o tengo Q, perdón, no hay manera de que eso me implique no Q. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para mostrar que esto no parece no estar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice? Pues con una tabla de verdad. Entonces con la tabla de verdad tenemos que la proposición P es verdadero, verdadero, falso, falso. La proposición Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de Q es falso, verdadero, falso y verdadero, ¿sí? Entonces completo acá con la O. Recordemos que la O es verdadera cuando alguno de los dos es verdadero, o sea, todos estos casos, y esto es falso. Acá tengo un primer resultado. Y acá tengo un segundo resultado, ¿vale? Entonces se supone que esa O implica esta otra. Verdadero implica falso, esto al tiro es falso. Verdadero implica verdadero, verdadero, verdadero implica falso, falso, falso implica verdadero, verdadero. Y entonces fíjense que acá tenemos estos casos. Por lo tanto, no puedo concluir eso que me están solicitando. En el problema número 10 me dice, sea las proposiciones P y Q, determine el valor de verdad de P. ¿Qué me dice P? Me dice, para todo X que está en este conjunto, existe un Y que está en este conjunto, tal que el X es mayor que el Y. Entonces, usted lo puede hacer igual que hicimos el anterior, ¿no? Listando. Tiene el 1, el 3 y el 5. Se supone que para todos estos tiene que existir uno de acá tal que este número siempre sea mayor que el otro. El 5 es mayor que el 2 y mayor que el 4, no hay problema.
El 3 es mayor que el 2, no es mayor que el 4, pero como existe el 2, ya está cubierto. Pero el 1 tiene un problema, porque no hay un número en el conjunto I de manera tal que sea menor que 1, o que el 1 sea mayor que ese número I. Por lo tanto, como esta parte de la desigualdad no tiene un elemento en el otro conjunto, entonces se dice que esa proposición, la proposición P, es falsa. Y ahora me dice, exprese simbólicamente la negación de Q. Entonces básicamente es lo mismo que hicimos aquí en el problema 8. La negación del existe es un para todo, el conjunto queda igual, fíjese. La negación de este para todo es un existe, el conjunto me queda exactamente igual. Y por último tengo que negar esta desigualdad. Acá me dice que X es mayor que Y. Por lo tanto la negación, el contrario, X es menor o igual que Y. ¿Vale? Y el último ejercicio de los que había que resolver era básicamente construir esta estructura. Entonces lo que yo hice fue asignar valores o proposiciones a lo que decía acá, fíjese. Acá me dice, llegas atrasado, esa es la que yo denominé como P. Luego me dice, no asistes a clase, o sea, la negación de Q. Luego me dice, no aprobarás álgebra, por lo tanto es la negación de R. ¿Ya? Acá me dice, si asistes a clase, fíjese que acá repetimos, asistes a clase. Por eso me aparece la misma Q que tenía acá, ¿vale? Luego me dice, y llegas a la hora. Esta proposición no la teníamos. Aunque ahora mirándolo bien, sí la tenemos, ¿no? Porque fíjese que acá me dice, la primera proposición es llegas atrasado. La negación de llegar atrasado es llegar a la hora. Entonces aquí, fíjense, no me había dado cuenta de eso. Tenemos la negación de P, ¿cierto? Porque entonces tenemos que si llegas atrasado, la negación es llegar a la hora. Es la misma, pero está negada, ¿vale? Y por último me dice, entonces aprobarás álgebra. Y ese ya lo teníamos, que era la R. Y ahí nos queda completamente armado la proposición para ese problema, ¿vale?